Hola, sean todos bienvenidos a este video educativo que corresponde a la unidad 3 que lleva por nombre la educación del virreinato. El tema del cual estaremos hablando es el 3.3.1, la secularización de la enseñanza de los indios, todo esto en la época del virreinato. La materia a la que corresponde esta actividad es Historia de la Educación en México, la cual está a cargo de la profesora Tania Rodríguez Matus. El equipo está integrado por Bexaida Camila Rodríguez Galo y un servidor, Jesús Alberto Reyes González, alumnos de UPN 305. Los invito a seguir escuchando este video educativo, el cual estará muy interesante. Bueno, como lo dije anteriormente, este tema tratará de la secularización de la enseñanza de los indios. Esta acción la podemos comprender como estudiantes que se dio después de que Cristóbal Colón encontrara la tierra de las Indias y que creen los españoles fueron quienes financiaron el viaje de Colón con el propósito de sujetar las islas y tierras firmes, los habitadores y naturales en ellas, y que podríamos decir que pues debido a esto el Papa ordenó inducir los pueblos que vivían en tales islas y tierras a que recibieran la religión cristiana. Así pues, para poder enseñar a los indios, pidió que enviaran a dichas tierras hombres buenos, temerosos de Dios, doctos, sabios, expertos, para que instruyeran a estos naturales y les enseñaran buenas costumbres. ¿Sabían ustedes que la evangelización a los naturales del Nuevo Mundo por parte de España fue conocida como los justos títulos, comprendiéndose que la enseñanza de los nativos de la religión y de buenas costumbres era la condición que justificaba la concesión a la monarquía española de los territorios occidentales? Así entonces la educación indígena estaba totalmente ligada al derecho de España, así como de poder dominar estas nuevas tierras. De esta manera podríamos decir que de buena o mala gana la corona asignó dinero y hombres a la educación de los indios durante la época colonial, si bien podría describir que su principal ayuda durante el siglo XVI fue la Iglesia Católica, cuyos frailes, los franciscanos, dominicos y agustinos, dirigían las parroquias de los indios llamadas doctrinas, los cuales se encargaban de la evangelización y de la enseñanza de los indios, estas sostenidas de alguna manera por el gobierno español. Y como se han de imaginar, las órdenes religiosas inventaron métodos para transmitir los conocimientos religiosos. Estos métodos eran pinturas, catecismos como dibujo en vez de palabras, danza, teatro y música, los cuales los podríamos identificar como métodos audiovisuales. Así también me sorprendió que se fundaron durante ese siglo colegios de internados para indígenas. Si bien dentro de la educación indígena estaba prohibida la ordenación de los indios como sacerdotes y los párrocos de alguna manera tenían que usar la lengua indígena de cada región para su evangelización y enseñarles el castellano, lo cual estaba dentro de sus deberes. Ya en el siglo XVII les podría decir que se hablaba más de escuela y no solo de maestros para la enseñanza del castellano. También se inició en la legislación de alguna manera el mandato de enseñar a leer y escribir a los indios y se preocupaba también por la manera de financiar las escuelas. Del mismo modo se vio el establecimiento de escuelas para las niñas indígenas en las poblaciones de mayor número de habitantes. Todo esto es pedido durante el reinato del último rey de los Habsburgos, Carlos II. Otro de los estímulos para la educación indígena que se realizó en este periodo fue la cédula real, la cual revocó la prohibición para la ordenación sacerdotal de los indios, declarándose que los indígenas podían recibir las órdenes sagradas y deberían ser tratados según y como los demás vasallos. Por otra parte, me gustaría recalcar que la educación de los indios no consistía solamente en la enseñanza de la doctrina cristiana, sino que también incluía el castellano, la lectura, la escritura, el canto y a veces tocar algún instrumento musical y pues de alguna manera también la aritmética. Ahora es importante tomar en cuenta la estructura y funciones de los pueblos de indios de la Nueva España, ya que la base de la estructura política y administrativa del virreinato al nivel local consistía en las ciudades y las villas de españoles y los pueblos de indios. A principios del siglo XVIII los obispos empezaron a ordenar que las cajas de comunidad o los padres de los niños indios financiaran las escuelas de lengua castellana. Este nombre se usó hasta 1773 para las escuelas donde se enseñaban el castellano, la doctrina cristiana, leer y escribir. El arzobispo de México fundó escuelas, una para niños y otra para niñas, durante su visita pastoral a los pueblos de indios al norte de la capital. ¿Sabías que en 1754 ya había escuelas en 281 pueblos de indios en el Arzobispado de México?
aunque la mayoría estaba financiada por los padres de familia y las demás por el dinero de las cajas de comunidad o del subsidio dado por el párroco. Se dice que en 1765 llegaron 5.000 soldados mercenarios de España para formar el primer ejército permanente. Durante los 250 años anteriores no habían existido tropas estacionarias en el virreinato. Se destaca que la mayoría eran criollos, que se habían dedicado a 3 tareas: evangelizar a los indios en el norte, directores de ejercicios espirituales y predicadores en las áreas urbanas, y profesores en los colegios ubicados en 21 ciudades y villas de la Nueva España. Tomemos en cuenta que gradualmente se fueron estableciendo escuelas para los niños indígenas o se aumentaron los sueldos en pueblos que ya tenían maestros antes de 1773. En las demás intendencias varios pueblos de indios también pagaban buenos sueldos a sus maestros y en algunos lugares sostenían escuelas para niñas indígenas. Las escuelas para niñas las llamaban amigas o migas, eran menos que las de varones. Como dato importante, la educación indígena no consistía solamente en la enseñanza de la doctrina cristiana, sino que también incluía el castellano, la lectura, la escritura, el canto y a veces tocar algún instrumento musical y la aritmética. Por otra parte, los maestros eran laicos. Es importante recordar que había lugares donde se pagaba al maestro con dinero de una recolecta llevada a cabo por los oficiales de República después de la misa dominical. Fondos que cabe aclarar venían de los indios, no del sacerdote, aunque él supervisaba la colecta y recibía parte del dinero. Para los indios de la Nueva España no era nada extraño enviar a sus hijos a la escuela. Durante esta época hubo algunos desacuerdos, pues enseñar solamente en castellano no era del agrado de las familias, especialmente para la doctrina cristiana. Los indios querían que la enseñanza fuera en su lengua nativa. De hecho, un motivo de protesta estaba relacionado con el costo de la escuela, pues la carga económica les pesaba y solicitaron al gobierno que las cajas comunales asumieran el financiamiento. Los indios sabían lo que querían en un maestro: capacidad en la enseñanza, un trato amable con los niños y una vida ejemplar. Dato interesante es que el lugar de la escuela era un cuarto en la vivienda del maestro. Y aquí surge una pregunta: ¿qué pasaba dentro de la escuela? ¿Ustedes qué creen? Pues la enseñanza impartida a los indígenas era bastante parecida a la de las escuelas en las ciudades y villas de españoles. De hecho, había pocos útiles y textos escolares. De 4 a 6 niños compartían la cartilla y el catecismo. Para que los maestros enseñaran a leer y escribir en manuscrita se publicó en 1818 un silabario de la lengua mexicana. Para la escritura los niños más grandes se sentaban frente al maestro para poder practicar la formación de las letras cursivas. No se enseñaba a los principiantes las letras de molde, sino directamente el estilo manuscrito. Para las familias indígenas era importante también que sus hijos aprendieran a ayudar en misa y la música. Para terminar, tenemos en cuenta que la educación en los pueblos de indios en el siglo XVIII era diferente a la del siglo XVI. También los maestros eran hombres laicos y no frailes. El financiamiento no era de la iglesia, sino de los padres de familia y de las cajas de comunidad, y además de la doctrina cristiana, se enseñaba a leer y escribir el castellano. También surgió el cambio del nombre de la institución educativa, se llamaba Escuela de Doctrina Cristiana, luego Escuela de Lengua Castellana, y después de 1786, según el artículo 34 de la Ordenanza de Intendentes, se decían, escuela, que significaba escuela de primeras letras, el mismo término para las ciudades y villas de españoles y para los pueblos de indios. Para fines del siglo XVIII en casi todo el virreinato, la Iglesia no tenía injerencia en las escuelas en los pueblos de indios. Durante esta época se destaca la resistencia de las familias indias a las escuelas. Era básicamente económica, se oponían pagar de su bolsillo, especialmente cuando había fondos suficientes en las cajas de comunidad, y se resentía la ausencia de sus hijos como ayudantes en la agricultura. Muchas gracias por ver este video, espero te haya gustado y puedas compartirlo.